Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 2 de enero de 2017 y esto es La Contracrónica. Feliz año nuevo a todos, estamos ya en 2017 y como podéis ver se parece mucho a 2016, quizá porque hace solo 2 días que hemos entrado, ya irá poco a poco distinguiéndose. Y digo que se parece mucho por lo que pasó en la Nochevieja en Estambul. Hemos empezado casi como terminamos, casi de la misma manera. Pero bueno, no voy a hablar hoy del tema de Estambul, lo voy a dejar para esta semana si la cosa sigue dando más de sí. Lo digo porque ayer pues no hubo programa porque era día de año nuevo, no me tomo yo muchos días libres, pero bueno, creo que ayer me lo merecía después de tanto tiempo sin haber parado un solo día de vacaciones, quiero decir, pues eran varios meses ya, haber parado la Contracrónica. Entonces dije, bueno, tengo que tomarme un día, tenía que elegir entre Navidad y el día de Año Nuevo, y preferí el día de Año Nuevo, que ya sabéis, pues que uno se acuesta mucho más tarde. Bien, ayer fue domingo y era el día que tocaba las llamadas y las respuestas. Había pensado en posponerlo para la próxima semana, pero no me parecía propio, porque tengo muchísimas. No os podéis imaginar cuántas notas de voz, y ya que os habéis hecho el esfuerzo de enviármelas, y algunas, casi todas, vamos, son muy interesantes y merece la pena comentarlas y que las escuchemos todos, pues he decidido llevármelo hoy lunes, por las circunstancias propias de las fiestas y demás. Así que nada, lo dejo aquí y pasamos directamente a este preguntas y respuestas. La primera llamada del día, o del programa en este caso, porque al ser esto un distribuirse a través de podcast, pues se puede escuchar de día, de noche, cuando nos dé la gana. Pero bueno, la primera llamada del programa viene de Kentucky, que es un estado de los Estados Unidos, pero no es un Kentuckier el que me la envía, sino un español que se llama Pepe, que, bueno, me cuenta una cosita y me plantea una cuestión que está bastante bien, por cierto. ¿Qué crees que tendría que pasar a nivel español y a un nivel internacional para que la gente se diera cuenta de que el estado de bienestar no es lo que es justo, y el que una parte de la población esté pagando por los gastos y muchas veces excesos de otra parte de la población no es lo que debería ser, y realmente esta sanidad pública y educación pública y otro tipo de cosas que los estatistas llaman públicas en vez de estatales, no son realmente un derecho, sino una cosa que nos ha sido impuesta por otro tipo de gente que piensa diferente. Bueno, Pepe, pues así a grandes rasgos yo lo que veo es que me preguntas que por qué el sistema del bienestar es tan injusto. Bueno, o si es injusto. Yo creo que sí que lo es, pero no es que lo diga yo, no es una opinión mía, es un hecho. No, yo no tengo nada contra. Primero, desde el punto de vista ya, digamos, casi de la nomenclatura que empleamos, es decir, bienestar. Bueno, bienestar para algunos a costa del malestar de otros. Es decir, bienestar para los que disfrutan de una serie de servicios gratis a costa del malestar de los que tienen que sufragarlos. Eso de entrada. El sistema del bienestar, que luego no es más que el bienestar del Estado, ya sabéis, eso es el estado del bienestar, consiste en poner a una parte de la población a trabajar para la otra parte. Contra su voluntad, se entiende. Es decir, yo no tengo ningún problema con la solidaridad voluntaria, la caridad, etcétera, y me parece, de hecho, muy buena que alguien pues dedique una parte de lo que produce para entregarlo a una organización caritativa, para lo que quiera. De hecho, creo que lo deberíamos hacer todos, emplear, sobre todo especialmente si nos sobra, ¿no? O tenemos mucho excedente, pues dar al que lo necesita, o al que lo necesita de verdad, quiero decir, no al que ha hecho un modo de vida del pedir o del vivir a costa de los demás. En el caso del bienestar, lo que hablas de la sanidad, etcétera, pues es un sistema muy bien montado para eso, exclusivamente, para que una parte de la población viva a costa de la otra sin el consentimiento de la otra, sin el permiso expreso de la otra. Se basa este sistema básicamente en la ilusión, una ilusión muy básica, que creo que todos o tenemos o hemos tenido alguna vez, y es que realmente a nosotros nos compensa. Es decir, yo voy a sacar de esto más de lo que voy a poner. Y normalmente estos sistemas del bienestar quiebran cuando una parte considerable de la población percibe que no se está llevando más, sino que está siendo contribuyente neto, que se diría.
Es decir, yo estoy aportando muchísimo más de lo que me llevo. Es cuando se rompe el embrujo de los sistemas de bienestar. Eso por un lado. Y luego por otro, cuando quiebran directamente, porque hay más gente en el lado de los free riders, es decir, de los que quieren vivir o obtener esos servicios gratis, que de los que aportan. Por eso los sistemas del bienestar han tenido que ser intensamente reformados en muchos países, como los países nórdicos, en la propia Alemania, porque era muy atractivo, caray. Yo recuerdo hace unos años, cuando estaban en Alemania probando los planes Hartz, que fueron varios, que hizo, por cierto, Schröder, no los hizo Merkel, que dieron un reportaje por televisión, os estoy hablando hace muchos años, era del año 2002, 2003, una cosa así, mucho antes de que llegase Merkel al poder. Salió un reportaje en televisión, no me acuerdo de cadena era, no sé si era RTL o ProSieben, una de estas, en el que aparecía una familia alemana de 2 marido, mujer, creo que eran 2 hijos. Bueno, pues que tenían unos ingresos mensuales, netos, es decir, que se metían todos los meses en el bolsillo, del orden de 4 o 4.500 euros. Y es bueno. Tampoco es que se estuvieran haciendo ricos, ¿no? Pero ganaban una cantidad de dinero considerable porque habían conseguido saber o habían conseguido averiguar dónde conseguir todas las ayudas públicas posibles, las federales, las estatales, las municipales, las del Kreis, etcétera, los niños, la mujer, tal, bueno, todo donde podían trincar, se habían estudiado la ley. Y había un momento en el reportaje en el que él decía, miraba a la cámara muy sincerándose y decía, yo simplemente lo único que he hecho es estudiarme bien la regulación, saber exactamente dónde podía pedir. No estoy cometiendo ningún delito, ni es ilegal, ni nada por eso, ni nada por el estilo. Entonces, ahí lo teníamos, estaba el freerider mirándonos a la cara. Eso a mucha gente le indignó. De ahí que en Alemania todas esas reformas del Hartz las emprendiesen los socialdemócratas y fuesen bastante populares. Yo recuerdo una manifestación contra los paquetes estos de Hartz en el año 2004, puede ser, en Stuttgart, que es una ciudad que está bien, y había 4 matados. Es decir, eran poquísimos. Así que efectivamente es injusto. Aquí también se le han tenido que practicar algunas reformas. Es además cuando empiezas a ver que la cosa es una estafa. Es decir, cada vez me piden más y me están dando menos. Es un sistema que con la dinámica demográfica, aparte de injusto, con la dinámica demográfica nuestra es completamente insostenible. Bueno, dejamos esto que nos cuenta Pepe desde Kentucky a un lado y nos pasamos a Colombia. En Colombia está Zoraida. Bueno, Zoraida no está en Colombia exactamente, está en Suiza, pero ella es colombiana y me deja una nota de voz para comentarme unas cosillas que creo que son como mínimo interesantes y que se dejan escuchar. Desafortunadamente mi país está pasando por unos momentos muy, muy difíciles, unos momentos en los que tenemos que soportar no solamente las infamias de los grupos terroristas como el ELN, las FARC, pero también momentos muy difíciles porque vemos como nuestro presidente está desangrando nuestro pueblo, el pueblo colombiano. Yo le acabé de mandar un vídeo de los desplazados que todavía ahora en este momento son víctimas de las guerrillas de las FARC, los que justo en este momento están gozando del privilegio de estar en el Senado colombiano por deseo explícito del presidente Santos, que para mí es un ilegítimo, sinceramente. Yo quisiera, Fernando Díaz Villanueva, que usted, si puede, le ofrezca una de estas maravillosas crónicas que usted hace a Colombia y a la cruel realidad que está viviendo mi gente, para que de alguna manera se contribuya aquí también en Europa a mostrar la verdad, la cruel realidad de lo que verdaderamente se vive, porque lo que dice Santos y lo que dicen todos los medios de comunicación por acá es falso. Todavía hay desplazados. El video que le mandé es de una familia de campesinos que justo hace 2 días les tocó abandonar sus tierras por amenazas de muerte de las FARC. Pues mira, Zoraida, ya hice un par de programas en su momento sobre el tema de los acuerdos de paz y tengo pendientes más. Es decir, a ver si ahora lo único que han venido muy cargados los 2 últimos meses con temas, pues acuérdate, hemos tenido al propio Trump ganando las elecciones, hemos tenido atentados terroristas, hemos tenido la muerte de Fidel Castro, siempre hay algo de actualidad española que me despista durante 2 o 3 días. Es decir, que realmente atender a tantos países, ya lo he dicho, muchas veces hacer periodismo para hispanos es complicado porque es que somos muchos. Hacer periodismo para lituanos es relativamente sencillo, un país pequeño,
con pocos asuntos, pero los hispanos somos como 400 millones repartidos por 20 y tantos países. Entonces, que sepas que lo sigo y que en cuanto me den una excusa para embarcarme una contracrónica monográfica de nuevo sobre este asunto, estoy viendo por dónde está yendo la cosa. No eres la única colombiana que me manda cosillas, me manda links. Tengo a varios corresponsales oficiosos de la contra en Colombia que me mandan cosas. Luego pues continúo leyendo las noticias de allí de manera regular. Bueno, está Vanessa Vallejo, que me gusta escuchar su programa, Pan Am Post, que también lo llevo un colombiano, etcétera. Así que nada, Soraida, quizá lo mismo, no lo sé, pero lo mismo lo hago mañana. Pero vamos, que podría ser, si no es mañana, pues será dentro de este mes, seguro. Me gustaría un poco que dijera lo que opina de Grecia y del partido que allí preside el gobierno. Porque, no sé, me resulta curioso que haya desaparecido tanto de los medios de comunicación. Hace tiempo ya que no se habla. Jordi Évole sí le dedicó un salvados, pero hace ya bastante tiempo. Y tampoco los políticos, no sé. Teniendo en cuenta que Pablo Iglesias dio bastante la cara por aquella gente. Incluso dieron mítines juntos en su día. Y, a ver, no veo que Podemos haya disimulado sus vínculos con Syriza, como sí los ha disimulado con Venezuela. Y, sin embargo, el tema de Venezuela se saca bastante más... en fin, se trae bastante más a colación y la oposición a Pablo Iglesias se lo echa bastante más en cara. Es cierto que está más ligado personalmente a Venezuela, pero yo creo que un gobierno de Pablo Iglesias sería algo más parecido a lo que hay en Grecia ahora mismo, teniendo en cuenta las similitudes entre España y Grecia. El que nos cuenta esto se llama Mario. Y bueno, nos cuenta y nos pregunta, o me pregunta esto, se llama Mario, y su duda es por qué se habla poco de Grecia. Pues se habla poco de Grecia porque no hay mucho que hablar. Es decir, porque ya gobierna quien tenía que gobernar, entrecomillémoslo, ya tienen gobierno del cambio, y todas las huelgas y movidas en la Plaza Sintagma pues se agotaron en el momento en que este tipo, Alexis Tsipras, se puso al frente del gobierno. Como sabéis, este gobierno, Grecia dio mucho que hablar en 2015, básicamente porque llegaron a un callejón sin salida con el Eurogrupo, que no iban a pagar la deuda, era cuando estaba Varoufakis, se sacó a Varoufakis de ahí, y bueno, ahora está haciendo lo que hizo Papandreou, o el Simitis es decir, lo mismo, le han hecho un programa de pagos que supongo que irá pagando poco a poco, un programa de ajuste que ha sido básicamente fiscal. Bueno, nada de que extrañarnos, es el ajuste que está haciendo o que hizo aquí el propio Mariano Rajoy. Es decir, y fuera, ir malviviendo, simplemente metidos en eso hasta que llegará un momento en el que vean que no les llega y que necesitan más dinero. Entonces, lo de Grecia renacerá de nuevo. Lo que pasa es que no sé cuándo sucederá. Puede suceder dentro de 3 meses, o puede suceder dentro de 6, o dentro de 2 semanas. Es decir, Grecia es una historia que yo vengo tratando desde hace... Bueno, y podéis mirar en mi página web la cantidad de artículos sobre Grecia que tengo escritos desde el año 2009. Es decir, que no es una cosa de ayer ni de antes de ayer. Que es un guión que se repite una y otra vez desde hace un montón de tiempo. Un gobierno manirroto que tiene un país quebrado, que las medidas que tiene que tomar no las quiere tomar o no puede tomarlas directamente, que tampoco se quiere ir de la Unión Europea porque sabe lo que supondría, y eso se vio bien en el verano de 2015, aquella espantada de Tsipras y luego el referéndum que él pasó de un lado al otro. Entonces, bueno, pues ya está. Es probablemente lo que nos hubiese sucedido en España de haber tenido un gobierno del cambio a nivel nacional. Pues a la vuelta de 6 meses, el ministro de Economía y Hacienda, pues yo qué sé, Sánchez Mato, por ejemplo, pues hubiese puesto chulo en Bruselas, hubiese dicho que no quede pagar nada. Y automáticamente Bruselas hubiese dicho que bien, que vale, pues entonces nos tenemos que ir o directamente que tenemos que salir del euro. Hubieran hecho sus cálculos y habrían dicho, pues casi es peor. Esa es la razón por la que no se habla. Pero vamos, que se puede volver a hablar de Grecia en cualquier momento. Es decir, como le he dicho antes a Soraida, mañana mismo no habría ningún problema, no sería raro que el problema griego resurgiese porque el problema griego no se ha terminado de resolver.
Mi pregunta viene acerca de una conversación cuñadil que tuve muy dadas estas Navidades y es sobre la respuesta que diste hace poco sobre los aranceles y estando más o menos de acuerdo contigo, mi duda viene en, ¿podrían tener sentido aranceles a países que no respeten la libertad de los trabajadores? Me refiero, ¿tiene sentido poner aranceles a, por ejemplo, materias primas que vengan desde África por trabajadores en el esclavismo que solo sirven para enriquecer unos pocos? ¿Tendría sentido que los países más liberales pongan un esfuerzo en que esos países, digamos, recojan un mínimo de libertades? Javier de Murcia me plantea una cuestión sobre aranceles, a raíz de una cosilla que comenté, no sé si fue la semana pasada o la anterior, sobre mi posición y mi planteamiento de los aranceles, que yo creo que no deberían existir, en una palabra, que al igual que no existen entre provincias o entre regiones de un mismo país, pues tampoco deberían existir entre países, que los aranceles lo único que hacen, así de manera general, es premiar o beneficiar al productor ineficiente. Es decir, benefician a personas muy concretas. Cuando dicen, no, es que esto beneficia a los trabajadores, no, benefician al dueño, al productor, y castiga a todos los demás, que tienen que pagar más, etcétera. Y aparte tampoco ayuda a la industria nacional a convertirse en competitiva. Al final, si tú tienes un mercado cerrado, en el que no estoy hablando de nada raro, hay mercados cerrados en el mundo o muy cerrados en el mundo, pues tus fabricantes nacionales o tus productores nacionales al final se tumban a la bartola y dicen, pero yo ¿para qué necesito mejorar? Si realmente, pongamos por caso, un ejemplo así general, si los teléfonos móviles no pudiesen entrar, qué sé yo, en España mismamente, o pudiesen entrar pero solo con unos que un iPhone o un teléfono Samsung costase 3.000 euros. Bueno, y para que aquí se produjesen, ¿qué acicate, qué incentivo tendrían los productores nacionales para producir móviles modernos, que estuviesen a la última, etcétera? Pues ninguno. Algo parecido a lo que sucedía en Venezuela, que terminó sacando Chávez el Vergatario, lo llamaba, un teléfono móvil de allí, pues que era, y lo voy a decir, y perdón, una puta mierda de teléfono, que luego los venezolanos obviamente no querían. Preferían tener un Samsung o preferían tener un LG, es decir, un teléfono como un teléfono que se bata en el mercado internacional. Pero vamos, lo que tú me comentas, Javier, es lo siguiente. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en un país hay esclavitud? ¿No crees que eso se le debe meter aranceles? Bueno, eso no se llama arancel, eso se llama sanción. Es una cosa distinta. Las sanciones se imponen por razones múltiples. Porque tu país ha invadido a otro, porque estás violando los derechos humanos. En el caso de la esclavitud, lo que entendemos por esclavitud, pues sí, es una violación de los derechos humanos y es muy probable que eso implique sanciones, no ya de tu país, sino de organismos internacionales, la ONU, la Unión Europea, etcétera. En ese caso no es que le pongas un arancel, directamente es que no le importas nada. Porque sobre esta economía que recaen, recuerdo las sanciones a Serbia durante la guerra de los Balcanes, las sanciones a Irak cuando estaba Saddam Hussein, las sanciones a Irán por su programa nuclear. Es decir, eso no es un arancel. Ahora bien, lo que tú vienes a decirme es, ¿qué pasa si, por ejemplo, en algunos países se produce en régimen de esclavitud? Claro, esclavitud sin definirlo como tal. Eso lo carga el diablo, porque a cualquier cosa podemos decir que es esclavitud. Si lo dices por esos programas de Jordi Évole, en los que aparecen gente en Camboya o en Vietnam cosiendo balones o haciendo zapatillas de deporte, bueno, nosotros podemos considerarlos esclavos, pero ellos no se consideran así, se consideran muy afortunados, porque ellos no se comparan conmigo ni contigo, ellos se comparan con su vecino o con su padre. Entonces, el vietnamita actual vive mejor que su padre y vive infinitamente mejor que su abuelo. No digamos ya el camboyano, que su padre tuvo que pasar la época de los Gemeres Rojos. Entonces, esto como no cobra lo mismo que nosotros, entonces nada, vamos a impedir que no sé, que entren productos. Eso mismo nos podrían hacer, por ejemplo, a los españoles nos lo podrían hacer los suizos. No vamos a comprar vino español porque, claro, es que los que trabajan en las bodegas cobran muy poco y aquí un tipo que trabaja en una bodega gana 4.000 euros o 3.000 euros y en España los despachan con 1.500. ¿Entiendes? Es decir, te digo que eso, una de las cosas con las que se compite es con los costes laborales. España pasó no sé si del tercero, pero sí del segundo al primer mundo, los años 50-60, compitiendo con costes laborales. Simplemente. Es decir, nosotros podemos fabricar coches más baratos de lo que los fabrican los franceses. Luego la cosa se supo hacer bien, la legislación se cumplió la ley, se respetaron los derechos de propiedad, etcétera, etcétera, y el país se desarrolló y pasó a incorporarse al primer mundo, que es de donde todavía afortunadamente no ha salido. Eso no quiere decir que no pueda salir el día de mañana, pero todavía no ha salido. Y fue compitiendo con costes laborales.
y que los alemanes nos compraban coches hechos en Vigo, coches hechos en Zaragoza o coches hechos en Barcelona. Coches, como digo, un montón de una miríada de productos. De hecho, seguimos todavía compitiendo en parte con costes laborales con respecto a otras economías de Europa. ¿Qué pasaría si nos dejan de importar? No vamos a comprar esto de España porque como ganan menos que el obrero holandés, pues nada. Si te fijas la cosa, como te decía, la carga el diablo. Así que en el caso de que haya casos extremos, no serían aranceles, sino sanciones. Y bueno, pues las sanciones obviamente tienes que respetarlas. Y en el caso de que no existiesen, es decir, que haya esclavitud de verdad, lo que puede haber en Sudán del Sur, Darfur, acordaos, ¿no? Mano de obra esclava y que sea una cosa que esté a la vista y que sea clara. Bueno, yo tampoco pondría ningún arancel. Ahora, yo no compraría ningún producto que sepa yo personalmente, a título personal, que sepa que eso ha sido producido a la fuerza. Es decir, que no ha habido ni siquiera pago por él ni nada por el estilo. A mí me consta que el tipo que hace las zapatillas Nike en Vietnam trabaja libre y voluntariamente. Y además, de hecho, me consta que está mejor pagado que otros vietnamitas. Pero de lo otro, no sé, eso ya sería una cosa puramente personal. Bueno, en la Contracrónica tenemos oyentes, tengo oyentes de todo tipo. Tengo también un agricultor en Almería, cosa que desconocía y me enorgullece. No sabía yo que también en el primer sector, que se llama, pues había aficionados a estas cosas. Bien, pues desde Almería no me has dejado tu nombre, así que no te puedo llamar por tu nombre. Un agricultor de Almería me deja un comentario sobre aquella noticia que hice la semana esta, creo que fue la anterior, pero vamos, antes de Navidades, sobre esos jardines que quería montar o que propuso un funcionario del Ayuntamiento de Madrid, que propuso montar encima de los autobuses de la ciudad para, reverdecer y yo qué sé, no sé exactamente bien, pero bueno, pues adornar un poco los autobuses. Y yo dije que me pareció un poco difícil, que yo no sé mucho de jardinería, de hecho no sé nada de jardinería y tampoco demasiado de autobuses, pero que no lo terminaba de ver. Es decir, que le veía algunos problemas. Bueno, pues este oyente de Almería me ha hecho un análisis un poco más pormenorizado del tema. Yo soy agricultor en Almería. Hice unas cuentas de lo que costaba cada autobús y realmente es un coste disparatado. Yo, mi experiencia como agricultor, te puedo decir que sale mucho más barato, en torno a unos 60-70 euros metros cuadrados, construir un invernadero con la última tecnología de climatización, robótica, todos los sistemas innovadores que hay. Aún así me resulta más barato que los jardincillos que va a hacer el autobús. Adrián es un oyente de Hospitalet, que no es la primera vez que manda una nota de voz, y esta vez me manda una cosita que, bueno, mejor que la escuchemos y ahora te respondo, Adrián. Y bueno, hoy quería comentarte la contradicción que hay entre la política fiscal restrictiva española, en la cual, bueno, ya se sabe que la política fiscal restrictiva lo que es frena la demanda agregada por los altos tipos fiscales o impositivos, y en contraposición de la política monetaria expansiva que se da dentro de la Unión Europea, en el cual la UE compra, la zona euro concretamente, compra deuda y canaliza el dinero también hacia la banca comercial, reduciendo drásticamente el precio del dinero, que es la mercancía de los bancos, intentando que así los bancos den más préstamos. Entonces aquí se observa yo creo que hay una contradicción importante, ¿no? No tiene sentido que en teoría nuestro objetivo dentro de la UE sea expandir la economía y en España sea lo contrario, en teoría, con una política fiscal muy restrictiva. A ver, Adrián, no hace falta que nos hagamos tanto lío con la oferta monetaria y todas estas cosas. Simplemente, te digo, en España tenemos, no es que el gobierno quiera, el gobierno obviamente quiere que la actividad económica sea expansiva porque así recaudará más impuestos y la gente estará más contenta y no le sacarán de la Moncloa. Es decir, todo gobierno quiere que las cosas vayan bien. Todo, hasta el gobierno más dictador o dictatorial que te puedas imaginar, todos quieren que las cosas vayan bien y que la gente tenga pan para meterse en la boca, porque ellos quieren seguir mandando. Saben que mandar sobre famélicos hasta incluso los peores tiranos. Bueno, los peores no lo sé, pero vamos, sí, los peores tiranos. No sé, un psicópata, una cosa así. En España el objetivo no es el objetivo del gobierno,
No es tanto la expansión, la contracción, no. El objetivo del gobierno es mantenerlo público y no le des más vueltas, que sé que ha crecido muchísimo, ha crecido muy por encima de nuestras posibilidades en los últimos 15 años. No hay más que ir al gasto del Estado en el año 2000 y al gasto del Estado en 2016. Fuera, se ha duplicado. La cartera de servicios que han dado, que da el Estado, por supuesto, no se ha duplicado. Ha crecido en nómina. Es decir, hay muchos más empleados públicos hoy que hace 15 años, no digamos ya que hace 25 años, y claro, sí hay que mantenerlo. Y la única manera de mantenerlo es o pidiendo dinero prestado, que ya piden un montón, o mediante impuestos. De hecho, el problema del déficit que tenemos es ese, que el Estado sigue gastando todos los ejercicios por sistema desde el año 2008 más de lo que ingresa, simplemente. Entonces, como más de lo que ingresa por las vías ordinarias fiscales. Es decir, los impuestos, el impuesto sobre la renta, el IVA, sociedades, las tasas normales y corrientes. Bueno, pues aún así gasta más. Hay siempre un descuadre en la caja. Y ese descuadre en la caja lo tapan con deuda. Es decir, que eso no se queda ahí sin pagar. Es decir, no se quedan funcionarios sin cobrar. Ni contratas de una autopista sin remunerar. Pueden tardar más o menos, pero siempre pagan. La diferencia, pues, la cubren con emisiones de deuda, en esencia, sí, de una manera general. La otra vía de financiación del Estado había sido, durante los años 90 por lo menos, había sido la venta de activos, pues que el Estado tiene ya muy pocos activos, empresas quiero decir, que le quedan algunas y son ruinosas, tipo Renfe, Navantia, esta que hace barcos y cosas que no las quiere nadie. Podría querer loterías, intentaron sacarla, al privatizarla, sacar la bolsa, algo así hace unos años, creo que fue en 2013, y luego se echaron para atrás porque claro, no iban a recaudar lo que ellos pensaban. Y ahí se ha quedado la cosa. Pero no tiene, por ejemplo, pues lo que tenía Felipe González o lo que tenía la cartera que tenía Felipe González, la cartera que tenía Aznar. Además, Aznar la pilló en un momento muy expansivo de la economía, como fue el segundo lustro de los años 90. Entonces, como esa vía ya ha quedado cegada o prácticamente cegada, pues les queda la impositiva. Bueno, y si esto cuesta 3 puntos de PIB, pues cuesta 3 puntos de PIB, pero yo tengo que cobrar. Y mi gente también tiene que cobrar. Tenemos que mantener esto como sea. No hay más, porque además vivimos al día. Ya os fijáis que no sé ni cuántas veces han echado en 2016 mano del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Y es que van literalmente como los ludópatas igual, al día. A veces pensamos, no, el Estado, bueno, tienen economistas, no sé qué, unos tipos. Llegas a Madrid y ves unos edificios espectaculares. Esto es gente seria. No, lo más parece un trilero que... Vamos, no hay cosa más desastrosa, no de ahora, desde siempre. Cosa más desastrosa que el Estado. Los incentivos que les mueven son los que les mueven. Ya está, no puede quebrar, hay una especie de filtro para lo peor en política, es decir, lo peor de cada casa siempre termina en política. Entonces, el resultado es el que tenemos y es así que no le des más vueltas. Ellos no saben teoría económica ni falta que les hace. Y si saben, la olvidan rápido. Quieren saquearnos para mantener lo suyo. Punto. Ya está, no hay que decir nada más. Y ya para terminar, pues tengo una cosa de Alfredo de Tenerife, que no es tampoco la primera vez, creo que ni la primera ni la segunda, que pasa por aquí por la Contracrónica, que Alfredo es tu casa, por supuesto. Alfredo me quiere hacer una observación sobre la guerra de Siria, a raíz, bueno, pues de los programas que he hecho últimamente sobre el conflicto, que ha tenido un resurgimiento en los últimos meses. He hecho varios sobre temas atado al día, porque es el formato de este programa, pero vamos, me hace una visión más general, más a vista de pájaro, de las causas del conflicto. Bueno, mejor que se las escuchemos, Alfredo, y luego ya lo remato yo. Como siempre, para decir que dejes un poco de lado el politiqués, en este caso la guerra de Siria. Te recomiendo el artículo de Robert Kennedy en la revista Politics americana sobre los inicios de la guerra de Siria en el año 2000, por la construcción por parte de Qatar del oleoducto que iba a dar supremacía al mercado. Recordemos que Qatar es donde tiene el mando central para Oriente Medio de los Estados Unidos. La guerra de Siria tiene 3 objetivos básicos, además ya reconocidos por todas partes. Aquí inciso, foto del senador McCain con los líderes de Al-Nusra, diciendo que eran un ejército de liberación. Primero, echar a Rusia del Mediterráneo, de la única base que le queda en el Mediterráneo, para hacerlo un mar OTAN. Segundo, poner freno a un aliado de Irán y apoyar la guerra de Arabia Saudita y Qatar contra su propia guerra religiosa, como un símil con la guerra de los 30 años europea. Y tercero, destruir al único enemigo poderoso que le quedaba al Estado de Israel. Bien, Alfredo, resumiendo, tú básicamente crees que las 3 principales causas de la guerra en Siria son echar a Rusia del Mediterráneo y convertir el Mediterráneo en un mar OTAN. Esa sería la primera. La segunda, poner freno a un aliado de Irán.
bien, que sería en este caso Bashar al-Assad, y la tercera, destruir al único enemigo que le quede a Israel. Yo no sé si que son obvias, sí está a la vista. A posteriori está a la vista, es lo que está sucediendo. Ahora, que podemos decir que esto fue a priori, que había un plan previo, lo dudo. Para estas cosas, sobre todo tan largas, no hay plan previo. Más cuando hay planes siempre salen mal. Y más que la guerra de Siria es que lleva muchos años, que lleva 5 años. No es un conflicto que empezase en el mes de junio. No, para nada. Yo vengo leyendo temas de Siria, escribiendo sobre Siria, desde 2012 puede ser, 2013 recuerdo, pues en los últimos 5 años, y 5 años es mucho tiempo, ha dado todo tipo de volantazos. De hecho, el ISIS, que ahora tanto nos preocupa, el Estado Islámico, se habla de él desde hace 2 años, desde 2014. Antes no, en 2013 ninguno habíamos oído hablar de eso porque todavía no había aparecido como actor dentro de esta guerra. Yo creo que si nos queremos poner a vista de pájaro, Alfredo, que es una buena perspectiva, no lo olvidemos. Te ayuda primero verlo desde arriba, mirarlo, evaluarlo todo desde arriba y después bajas al detalle y vas confirmando que efectivamente es así. Pues a vista de pájaro, yo creo que lo de la guerra de Siria es algo más sencillo. Ahora, más difícil de entender. No hay una estrategia de un tipo malvado trazándola en un papel y esto, entonces vamos a hacer esto y va a suceder aquello. Bueno, yo creo que es el resultado último de la propia guerra civil que padece el Islam desde hace décadas. O por lo menos el resultado más sangriento y más largo. De ahí que, no se termine de solucionar y siempre entren nuevos actores, como el caso del ISIS, o actores internacionales. De hecho, el panorama de la guerra de Siria hoy, a día 2 de enero de 2017, es muy diferente al 2 de enero de 2014. Hasta los juegos de alianzas, el reparto del mapa y tal. Es decir, en Siria lo que podríamos decir es que se han roto todos los diques. Se rompieron hace tiempo todos los diques. Porque a fin de cuentas el gran dique, el que retenía aquello, era el régimen de Bashar al-Assad. Donde dices, bueno, ¿y esto por qué no ha sucedido en otro país? Pues por una cuestión de pura geografía. Es que Siria está en el medio. Es decir, no es casual que para el Imperio Romano Siria fuese una de sus provincias más importantes. Esta es como una especie de una clave del arco mediterráneo que unía desde la antigüedad el Mediterráneo con el creciente fértil, que sería pues Egipto y sobre todo Mesopotamia. Siria está entre Mesopotamia y el Mediterráneo. Eso es Siria. Hay una Siria mesopotámica y una Siria mediterránea. Entonces, está en el lugar adecuado. No es casual que Damasco sea una de las ciudades más antiguas del mundo, o la propia Alepo, o Palmira, que me comentabas, de que la han vuelto a tomar, etc. Es decir, que aquello es de una riqueza espectacular. Es decir, a partir de ahí, a partir de que esa ruptura del dique, que fue Bashar al-Assad, ojo, antes había otros diques en esa zona. El Imperio Otomano lo fue durante mucho tiempo, durante siglos. Pues a partir de ahí fue todo posible, incluida la retirada de los Estados Unidos, que eso fue una decisión estratégica tomada por el gabinete Obama, de ahí que apartarse de ahí, pero ver cómo quitamos de en medio a Bashar al-Assad porque consideramos que Siria hay que democratizarla o lo que sea. Que hubiese también intereses económicos como el gasoducto que iba de Qatar al Mediterráneo, pues sí, bueno, pero me parece accesorio, en serio, no lo fundamental, ni muchísimo menos. Me parece el detalle, que es precisamente el que uno evita cuando mira las cosas desde arriba. Luego tendríamos el tema de Rusia. Es decir, si lo de Estados Unidos ha complicado el problema, pues Rusia, pues que los rusos no entran bien hasta el año 2015, es decir, hasta hace 2 años. En 2014 todavía ni se les esperaba por allí. Es decir, el Bashar al-Assad era un aliado suyo, o Siria fue un aliado suyo, también lo fue de la Unión Soviética en su momento, pero es que era el único. Ningún otro país del Mediterráneo era prosoviético. Lo fue un poquito Egipto durante la época de Nasser, pero no del todo. Dime otro país prosoviético en el Mediterráneo. Bulgaria no tiene acceso al Mediterráneo, tiene acceso al Mar Negro, pero no al Mediterráneo. Libia lo fue de aquella manera, durante unos pocos años, pero luego automáticamente se desdijo. Es decir, al final Siria era, o siempre ha sido, sí, un aliado de Rusia, de la Unión Soviética primero y luego de Rusia. Y cuando Putin vio que podía meterse ahí y mantener a ese aliado y mantener su presencia en Siria, pues bueno, pues se metió. Pero no vemos que Rusia es un elemento principal, lo es en esta fase de la guerra, no lo era en el año 2013-2014. Pero bueno, más o menos no me queda tiempo, como podéis ver, la cosa la dejo aquí. Tu reflexión está interesante, me gusta y como ves la cosa puede dar pie a
ponerse a hablar sobre el tema de Siria durante no 1 hora, sino 3 o 4 horas con toda la tranquilidad, porque uno empieza a sacar datos, a hacer memoria y que no es un tema del que es imposible cansarse porque lleva mucho tiempo dándonos que leer y dándonos que pensar. Muy bien, queridos amigos, pues hasta aquí llegamos en este primer programa del año. No me cabe ningún mensaje más, a pesar de que tengo algunos más, pero bueno, iré metiéndolos como suelo hacer a lo largo de esta semana, pues 1 o 2 al día, a ver si me caben, a ver si no me viene muy cargada y puedo ir dando salida a los mensajes que, como habéis podido ver, son todos de altísimo nivel. Pues nada, queridos amigos, nos escuchamos mañana.